por una estaca. El lugar fue descrito como el hogar del maligno. El auténtico Drácula llegó aquí hacia 1450. Y bajo el esplendor gótico, los expertos descubren cómo fue el castillo en esa época. Modernizado por la realeza rumana a principios del siglo XX, su interior es muy diferente a como fue. Pero usando unos planos poco conocidos del castillo, los expertos reconstruyen cómo debió ser hace 500 años. The tower that you were telling me about, this one behind us. Exactly, the round tower. But the strategic use of this tower, this was the gunpowder tower, yeah? The gunpowder tower, yeah. Yeah, yeah. So if we orientate this way, we have the tower behind us here, yeah? And the original entrance to the castle was further over... Con los planos medievales del castillo y vanguardistas técnicas infográficas, es posible retroceder al siglo XV. No es un castillo gótico de cuento de hadas, sino la fortaleza más segura e imponente de la frontera transilvana. Fue un gran logro constructivo. El entorno no es muy propicio para el transporte por tierra, por lo que acarrear los materiales debió ser una ardua tarea, y una vez aquí habría que subirlos. Sin la tecnología con la que contamos hoy, tendrían que construir andamios de madera a medida que avanzaban. Se enfrentaron a un gran reto. Para Vlad Drácula, el castillo de Bran fue la plataforma ideal desde la que lanzar su asalto al poder. Estaba a punto de comenzar el reinado sangriento de Drácula. Para consolidar su dominio, se embarcaría en uno de los mayores programas de construcción de la historia de su país. En 1456 el trono del Principado rumano de Valaquia cayó en manos de Vlad Drácula, el personaje que dio su nombre al vampiro más famoso del mundo. Un equipo de investigadores intenta desvelar ese mundo perdido. Pretenden exponer los amplios proyectos constructivos que emprendió al inicio de su reinado, cuando quiso imponer orden en un país rebelde. Vlad Drácula tenía que hacer honor a su nombre. Lo había heredado de su padre, Vlad Dracul, el antiguo gobernante de Valaquia y caballero de la Orden del Dragón. El dragón formaba parte del emblema de la familia. Draculea era el hijo de Vlad Dracul, y también hay una relación con Drácula, que significa diablo. Siguiendo la tradición, Drácula, el hijo del diablo, hace de Tergoviste su capital. Es un lugar de legendario terror. Algunas de las mayores atrocidades de Drácula ocurrieron aquí. Pero cuando llegó, su vida era la que estaba en peligro inminente. No era la capital de su reino, era la capital de asesinatos políticos e intrigas. Esperaba ser asesinado. Temía ser envenenado. Todo lo que comía era probado primero por un fiel catador. Príncipes rivales, llamados boyardos, dominaban tradicionalmente la política en Valaquia. Pensar que podían hacer cualquier cosa para deshacerse de él le obligó a defenderse. Se trataba de matar o de morir. Durante generaciones, los terratenientes de Valaquia habían cambiado constantemente su lealtad. Y para conservar el poder, Vlad debía deshacerse de los boyardos. La aversión de Vlad hacia esa aristocracia también era hondamente personal. Su padre había sido asesinado por los boyardos y él era un hombre inclinado a la venganza. Tenían una cuenta pendiente con ellos. Pero antes de que Drácula pudiera deshacerse de sus enemigos,
necesitaba protección. Las actuales ruinas albergan rastros de un enorme proyecto de construcción llevado a cabo hace más de 500 años. Todo formaba parte de un astuto plan para forjar una imagen de poder, la imagen de control absoluto, la impresión de que era un gran líder, el poderoso caudillo de Valaquia. El palacio de Tergoviste empezó a construirse en tiempos del abuelo de Drácula. En época de su padre se añadió un foso defensivo de 18 metros de ancho. Pero Drácula quiso construir un complejo que superara a todo lo anterior. El Gran Salón se reedificó para abarcar una vasta zona de 300 metros cuadrados, y una imponente torre vigía daba a Drácula una vista panorámica de su territorio. El complejo palaciego estaba rodeado de murallas de 1,5 metros de espesor. Los enormes sótanos debajo del Gran Salón revelan la escala de la ambición de Vlad. Aquí tenemos un enorme espacio que se creó mediante la construcción de sótanos abovedados. Los arcos son típicos de la técnica llamada bizantina. Se construían usando un armazón o molde de madera. Los ladrillos se disponían a su alrededor. Fue una proeza que debía ser supervisada por un maestro de obras. Su vida dependía de hacerlo bien. Cuando se retiraba el armazón de madera de un arco, el maestro tenía que estar debajo y ser el primero en probar si estaba bien construido. Si la estructura se desmoronaba, caería sobre él. Aunque quedan pocas pistas, algunos siguen creyendo que los sótanos albergaron no solo las provisiones de palacio, sino también algunos oscuros secretos, como las cámaras de tortura de Vlad. Restaurada en el siglo XIX, esta torre fue quizá la característica más sorprendente que Vlad Drácula añadió a Tergoviste. Con una base de piedras y plantas superiores de ladrillo, se alzaba más de 20 metros y proporcionaba una posición dominante. Una vez terminado, el palacio contaba con una serie de barreras defensivas. Como posición defensiva, fue una construcción bien dispuesta. Se podían ir defendiendo hacia atrás. Había una serie de obstáculos que superar. Una vez superado el primero, el enemigo se hallaba en el foso y era atacado desde arriba. Cuando se había superado el segundo obstáculo, seguían disparando desde la torre. Podemos imaginar el alto costo en vidas para los atacantes. Con Tergoviste transformada en una sede prácticamente inexpugnable, Drácula empezó a exterminar a sus enemigos boyardos. Demostró una crueldad que se convertiría en legendaria. No hay duda de que la única forma de deshacerse de los boyardos y de consolidar su poder era matándolos a todos. El domingo de resurrección de 1457, Drácula cometió una de sus más infames atrocidades. Tendió una trampa a los boyardos, invitándolos a comer en el Gran Salón. Vlad les preguntó deliberadamente cuántos señores habían tenido en un periodo de 50 años. Nadie pudo contestarle porque eran muchos. La razón es que habían sido derrocados por la fuerza, por los boyardos. Era la respuesta que Vlad quería. Se habían condenado solos. Según la leyenda, hizo empalar a 500 de ellos.